justos. Y para esto coge ejemplo al fariseo, como un ejemplo de aquellos que se consideraban justos a sí mismos. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Y dice que 2 hombres subieron al templo a orar. Tenían la costumbre los judíos de orar varias veces al día. Posiblemente esta era la oración de la tarde. La oración de las 3 de la tarde, que se hacía también con el sacrificio de la tarde. Cuando Pedro y Juan venían a orar a la oración de las 3 de la tarde, dice la palabra que se encontraron frente al templo de la hermosa con un cojo que le pedía limosnas. Y ellos le dicen: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Y qué pasó? El hombre se levantó y andó sobre la palabra autorizada de Jesucristo pronunciada por los apóstoles. Anduvo. Mejor dicho, anduvo. En esta palabra me recuerda cada vez que hablo de este capítulo de lo que le dijo el Papa Inocencio IV a Tomás de Aquino en el siglo XV. Cuando le dijo: mira, ven acá, Tomasito, fíjate, mira cómo están las arcas de la iglesia. Yo no puedo decir, como dijo el primer Papa, que era Pedro, según ellos, no tengo ni oro ni plata que darte, porque mira cómo están las arcas de la iglesia, mira cuánto oro y cuánta plata. Y Tomasito dijo: ciertamente, señor Papa, usted tiene toda la razón, pero tampoco le puede decir al cojo: levántate y anda. Tenía mucho dinero, pero habían perdido el poder. Pero aquí estamos enfatizando sobre la oración. La oración es un ejercicio espiritual que es importante en la vida de la iglesia, en la vida de la familia, en la vida del individuo, en la vida de la comunidad, en la vida de la nación. Es importante la oración. Mira cómo vamos en estos últimos días, como las cosas van de mal en peor, pero para los que estamos en Cristo van de bien en mejor, porque nuestra redención está mucho más cerca. Pero miren ustedes la noticia, la delincuencia trampante a la orden del día en las escuelas. ¿Por qué? Porque sacaron a Dios del centro de la nación. Sacaron la oración, la palabra del Señor, y todo lo que podía bendecir a la comunidad lo han dejado a un lado. Porque cuando el hombre deja a Dios a un lado, las cosas van de mal en peor. Si Jehová no vela la ciudad, dice la palabra, que en vano vela la guardia. Si los edificadores no edifican, en vano edifican los edificadores, si no edifican en el nombre de Jehová. ¿Cuánto pueden adorarle? Pero estos 2 hombres venían a orar. Y la oración es importante porque la oración fortalece la vida espiritual del individuo y de la iglesia. Usted puede orar en su casa, puede orar en su trabajo, puede orar cuando va caminando, puede orar mientras está en la bodega, mientras está bañándose, mientras está cocinando. Puede orar porque la palabra dice orar sin cesar. No necesariamente usted tiene que estar postrado 24 horas. Ahora, si está manejando, no cierre los ojos. Si está manejando, no cierre los ojos. Usted puede orar sin cerrar los ojos. Pero, sobre todo esto, hay un lugar muy importante en el cual la oración tiene un sitio muy especial, y es la casa de Dios, porque la Biblia dice que mi casa, casa de oración, será llamada para todas las naciones. Entonces no hay sustituto para la oración en la casa de Dios. Yo sé que muchos hermanos no pueden estar en los cultos de oración por cierta razón. HOR, por aquí hay un remanente que el miércoles están presentes en la línea de la oración y del estudio de la palabra. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque estos 2 hombres iban a orar, pero la Biblia dice orar
sin cesar, y velad y orad para que no entre en tentaciones. Quizás usted entra en muchas tentaciones porque se olvida de orar. Le da poca importancia, quizás por el tiempo, por HOR. Pero velad y orad para que no entren en tentaciones. Eran dos hombres que venían a orar al templo. Y aquí yo no vengo a dar un estudio sobre la oración. Ya te saben lo que es la oración. El énfasis que quiero poner sobre estos dos personajes y en lo que ellos dicen. Dos hombres judíos. Obviamente eran judíos. Uno era fariseo, el otro era publicano. Los fariseos eran el grupo antagónico a Jesús. Eran los hombres celosos de la ley, en su cumplimiento y en todos los ritos de la ley. Y más aún, habían añadido muchas cosas que la ley no decía. En su celosía de la ley, en su empeño de sobresalir sobre los demás, en su empeño y afán religioso para distinguirse del montón, habían añadido muchas cosas que la ley no decía. Bendito y alabado sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pero este fariseo oraba en pie y oraba consigo mismo de esta manera. La postura normal que los judíos adoptaban en la oración era estar de pies. Nosotros los cristianos por alguna razón casi siempre oramos de rodillas. Aunque ellos adoptaban varias posiciones, pero la posición normal, usual para ellos orar era estar de pies. Y dice que el fariseo oraba de pies consigo mismo de esta manera. Yo me lo imagino erguido con su cabeza hacia el cielo y los brazos abiertos y una posición rígida y estable y vertical mirándose al cielo y oraba, dice la palabra, consigo mismo. Cuando hablamos de la oración es un diálogo, una conversación entre el creyente y Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Amén. Es una conversación como usted habla con su padre, como habla con su hermano, con su hermana, con su esposa, pero se está dirigiendo al Dios Todopoderoso, al que hizo los cielos y la tierra. Y toda la oración debe dirigirse a Dios primeramente, y toda la petición que se hace debe hacerse en el nombre de Jesús, porque Él dice, todo lo que pida al Padre en mi nombre, yo lo haré. Si es de acuerdo a su voluntad y en su tiempo. Amén. Y este hombre oraba para sí mismo. Quiere decir que lo que él tenía era un monólogo, un soliloquio. Está hablando consigo mismo. Aunque se está dirigiendo a Dios, dice Jesucristo que oraba para sí mismo, pero oraba de tal manera que todos lo podían oír. Y cuando llega al templo a orar, fueron los dos hombres al mismo lugar, al mismo sitio, a la misma hora, con la diferencia que vamos a ver más adelante. El hombre fariseo posiblemente entró junto con el publicano y buscó un lugar bien apartado. Esto no lo dice la Biblia, yo me lo imagino. Un lugar bien apartado para mantenerse lejos de ese publicano y mantenerse lejos de todos los demás que él considera que no pueden acercarse a él. Y oraba consigo mismo y decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. No soy como los otros hombres. Él era un hombre honesto. Él era un hombre recto. Él era un hombre disciplinado y cuidadoso. Y un hombre que actuaba con circunspección. Un hombre que andaba con rectitud, conforme a las cosas que él estimaba
la línea de justicia humana. Y él dice, Jesús, Dios te doy gracias, porque no soy como los otros hombres. Está generalizando. ¿Cómo son nosotros? Son ladrones, son injustos, son adúlteros, ni aún como este publicano. Y lo señala y lo mira, posiblemente. Ay, sí. Y ni aún como este publicano. Bendito y alabado sea el Señor. Señala, hay 3 pecados: adúlteros, ladrones, injustos y adúlteros. Y después señala, y no como ese publicano. Él está diciendo primeramente 3 cosas que él no era. Posiblemente él conocía al publicano y está en su oración haciendo alusión al publicano. Porque a veces, amados hermanos, se da el caso que dentro del pueblo de Dios algunos cogen la oración para hacer alusiones a los demás, a la falta y los pecados de otros hermanos. Líbranos, Señor, de eso, en el nombre de Jesús. Conocen la vida quizás del hermano. Señor, mira fulano. O Señor, mira esta oración, porque mira aquel hermano. Y a veces se está aludiendo a un hermano o alguna falta de algún hermano y usamos la oración para tirar pullas. Ay, Señor, líbranos de eso. ¿Verdad que pasa eso? Jesús, sí. ¿O yo soy el único de otro planeta? Pasa eso, pasa eso. Entonces, y no soy como ese publicano. Pero él tenía todas estas cualidades. Nadie podía quizás señalarlo de adúltero ni de ladrón. Estamos hablando en cuanto a la parte exterior. Nadie quizás pudo haberlo él cogido en adulterio con alguna mujer o robando algo que no le tenía. ¿Pero y qué? De las intenciones del corazón. ¿Pero qué? De aquellas cosas que no se ven. ¿Pero qué? De aquellas cosas que el Señor dice que aún con el pensamiento, aún con las malas intenciones, ya es culpable. De manera que era irreprensible en cuanto a lo exterior de la ley. Pero ¿cómo está tu corazón? Cuando unos fanáticos religiosos cogieron a una mujer en el mismo acto de adulterio y se la trajeron a Jesucristo y la acusaron de que estaba en adulterio, pero cuando se cometía el adulterio, tanto el hombre como la mujer eran culpables y tenían que jugar la ley y tenían que ser castigados por la ley. Pero trajeron a la mujer solamente delante de Jesús y le dijeron: mira, que desearan para el deseo, esta mujer ha sido cogida en el mismo acto de adulterio y la ley manda y dice que esa mujer tiene que ser apedreada. ¿Pide de los hombres qué? Y el Señor, con su paciencia, dice que estaba escribiendo en tierra y solamente dijo esta palabra: el que de vosotros esté limpio de pecado, que sea el que tire la primera piedra. Y todos dejaron caer su piedra. Quizás la que iban hasta los pies, dejaron caer su piedra. Quizás había fariseos ahí y se fueron todos callados. Alábalo si puede. Santo. Una oración prolija, una oración cuya acción de gracia no era más para decir sus virtudes, para decir sus logros, para decir lo que él no era o lo que él era, lo que no hacía y lo que hacía. Pero note usted que ahí no hay adoración, no hay una genuina acción de gracia, más bien lo que hay una proclamación, voz en cuello y pulmón batiente de todas sus cualidades que él era. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Una oración de 32 palabras. Si usted la cuenta, son 32. No la cuente ahora porque va a perder el libro del mensaje. 32 palabras. Entonces, cuando ya usted hace juicio y señala a los demás, ya la justicia tuya se cayó,
porque está tomando el lugar de Dios para juzgar. La Biblia dice en Mateo 7, no juzguéis para que no seas juzgado, porque con la misma vara que medí os seré medido, y con el mismo juicio que juzgáis os seréis juzgados. ¿Por qué decía tu hermano, mira mi hermano, déjame sacar esa paja de tu ojo, cuando tú tienes una viga de 2x4? Ay, ay, ay. O déjame sacar la mota que está en tu ojo, cuando tú tienes una viga grande en tu ojo. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Santo. Sino que dice, juzgar con justo juicio. Ya con eso, pero no soy como este publicano, ya hay su propia justicia. Entonces él se estaba justificando y estaba tomando la medida de su justicia, midiéndola con los otros hombres a los cuales él se considera superior. Pero el problema es que la medida que Dios exige es la medida de Cristo. Por eso nos manda que crezcamos a la estatura de la plenitud de Cristo, y la justicia que Dios exige es la justicia misma de Dios, que nadie la puede equiparar. Por eso le dice a los fariseos, vayan, aprendan lo que significa justicia, porque Dios nos ha llamado a tener misericordia. Ahí lo dice en Lucas 9, Mateo 9. Y cuando Jesús llamó a Leví, lo llamó a Mateo, que era un publicano también. Y dice que estuvo comiendo a la mesa con Mateo, Leví, y vinieron otros publicanos y pecadores y se unieron a la mesa con Jesús. Entonces le dijeron los fariseos a los discípulos, ¿cómo es que tu maestro come y bebe con los pecadores? Y el Señor Jesucristo le mandó a decir que vayan y aprendan lo que significa misericordia, porque ellos vino a buscar el pecador, arrepentimiento, porque los sanos no tienen necesidad de medicina, sino los enfermos, porque Él vino cerca del pecador, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. ¿Cuántos pueden adorarle? Gloria a Dios. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Pero una oración de 32 palabras que simplemente era para decir sus logros. Pero nosotros no estamos llamados a proclamar voz en cuello lo que somos, lo que no somos. La palabra dice, alábate el extraño y no tu propia boca. Santo. Si algo usted va a hacer o a decir y va a hacer algo, hágalo por la gloria y la honra de Dios. Y todo lo que hagamos de palabra o de hecho, hagámoslo por la gloria y la honra del Señor. Pero él decía estas cosas para glorificarse él mismo solamente. Más, voy a abreviar porque el tiempo es corto. Quiero abreviar. Más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos. Un publicano era un judío que trabajaba para el Imperio Romano. Era un colector de impuestos, recolectaba los impuestos. Y era un hombre que tenía derecho a cobrar lo que cobraba, pero como eran fraudulentos, hacían extorsiones y sobrecargaban los impuestos. Eran como esos modernos compradores de deudas, que usted tiene una deuda con una empresa y esa compañía de deudas compran esas deudas y luego pues la venden, le hacen presión a usted y a veces le ponen hasta más para sacarle dinero. Entonces los cobradores de impuestos hacían eso, extorsionaban y por consiguiente eran mal mirados. Eran tenidos como hombres corruptos y perversos porque trabajaban para el gobierno romano y en contra de su pueblo, los judíos estaban en esa disyuntiva, por eso eran mal mirados. No le permitían muchas veces entrar a la sinagoga ni al templo, ni le permitían muchas veces estar en tribunos públicos, en algún tribunal público. Pero volviendo al publicano, al fariseo, ¿verdad?, que no era adúltero, no era ladrón. Ahora él dice lo que él hacía. El verso 12.
Yo ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Oiga bien, ya no es adúltero, no es ladrón, no es como los publicanos. Se dice que todo buen fariseo daba a Dios gracias todos los días por 3 cosas. Todo buen fariseo tenía que dar gracias por 3 cosas todos los días, según alguna tradición. Primero, daba gracias porque no era gentil. Diga bien, gracias porque no era gentil. Segundo, daba gracias porque no era un ciudadano plebeyo común del Imperio Romano. Y tercero, daba gracias a Dios porque no nació mujer. Tenía que dar gracias a Dios porque no eran gentiles, porque no eran ciudadanos plebeyos. Y gracias a Dios, gracias Señor porque me hiciste hombre, no mujer. Ahora, cósense la dama. Y daba gracias porque yo lo hice mujer. Mucho menos va a pretender ser mujer cuando no lo es. Alábalo. Mucho menos va a pretender ser mujer si Dios lo hizo varón, como algunos hoy en día. Que Dios lo hizo un género y pretende ser de otro. Alábalo, él vive. Pero el publicano vino al mismo lugar, a la misma oración, pero no quería estar cerca del fariseo ni de los otros adoradores, por una razón muy diferente a la otra. Él se encontraba indigno, se encontraba que no pertenecía para unirse a los demás adoradores por su condición despreciable, pecadora, y su condición que era mal mirado. No se encontraba ni digno, por eso se mantiene lejos. Aquel se mantenía lejos porque no se consideraba que los demás podían acercarse a él por su calidad de hombre impecable e irreprensible. Pero aquel publicano, con su cabeza, no lo podía levantarla, sino que mantenía erguida su cabeza. Dice que ni siquiera podía mirar los ojos. Y decía una oración de 6 palabras. 6 palabras simples, sencillas, pero de lo profundo de su corazón. Amén. De lo más recóndito de su corazón. Oh Dios, sé propicio a mi pecador. Sé propicio mi pecador. Y dice que se golpeaba el pecho, como con profunda pena, como con el golpe en el pecho, mitigar el dolor que sentía en lo más profundo de su corazón. Quizás era una manera de aliviarse esa pena. Dios, sé propicio a mi pecador. Santo. La oración del publicano, el fariseo, no hubo señal de necesidad alguna. No hubo señal de un arrepentimiento, no hubo una señal de que necesitaba de Dios. Era un monólogo con él mismo. Usted puede hacer monólogo o soliloquio, como hizo el salmista David en el Salmo 133. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es el que perdona todos tus pecados, el que sana toda tu dolencia. Él tenía un soliloquio con su alma, pero estaba hablando de una manera arrepentida y reconociendo la grandeza y la misericordia de Dios. ¿Cuántos pueden adorarlo? Es un soliloquio del alma con el mismo, pero teniendo en cuenta el Padre. ¿Cuántos pueden adorarle? Propicio viene de la palabra propiciación, que era la cubierta del arca del pacto, en la cual Dios se manifestaba, en la cual se rociaba la sangre de los sacrificios. Y cuando el Señor se presentaba y ahí hablaba desde el arca del pacto, y cuando venía el sacrificio, derramaban la sangre allí. Porque propiciación no es más que aplacar la ira de Dios. Y para aplacar la ira de Dios necesitaba un sacrificio.
La ira de Dios, una ira santa, una ira que no es como usted cuando se aira. Una ira porque tiene enojo con el pecado y la maldad del hombre. Está, dice la palabra, Dios enojado, airado con el impío todos los días, porque desprecian su misericordia y ponen en poco el plan de salvación que Dios ha puesto para su vida. ¿Cuántos pueden adorarle? Salmo 7 te lo dice, que Dios está airado todos los días con el impío. No como usted se aira con su esposo, ni con su esposa. Por eso la Biblia dice, airado, pero no pequéis. Se lo dice a usted y a mí. ¿Cuánto van a adorar? Entonces, la propiciación lo que hace es aplacar la ira de Dios. El ayuno, el fariseo dice que ayunaba 2 veces a la semana. El ayuno requerido por la Biblia, en la ley, era un solo ayuno al año. El ayuno de la expiación. El ayuno cuando el perdón del pueblo, en Levítico 16, ahí tenía entonces el pueblo que afligir su alma, haciendo referencia al ayuno. Y no hacer nada, ni los judíos, ni los extranjeros, tenían que buscar reconciliación con Dios en el día del perdón. Y se mataban, cogían 12 machos cabríos. Uno, oraban por los dos, uno era sacrificado y el otro era para Azazel, para ser soltados en el desierto, para simbolizar que ya los pecados habían sido perdonados. Ese chivo expiatorio. De ahí viene la palabra que nosotros usamos, el chivo expiatorio, esa expresión. En el día de la expiación, cuando soltaban esos 2 machos cabríos, uno lo mataban, suelto para Jehová, lo sacrificaban y el otro lo soltaban. ¿Cuántos dicen a mí? Entonces, hacían expiación, propiciación por los pecados. La Biblia dice que Jesucristo ahora es la propiciación. Y es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por nosotros, sino por los de todo el mundo. ¿Cuánto lo alaban? Miren lo que dice aquí. Yo voy a leer este versículo. Yo me lo sé, pero quiero leer eso. Romanos capítulo 3. 3, voy a leer. Romanos 3. Voy a leer el 21 en adelante. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por los profetas, la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, para que todos los que creen en Él, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, ahí está incluido usted y mí, y todos están destituidos de la gloria de Dios. 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, Jesucristo nuestra propiciación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia nuestro pecado pasado. Denle un aplauso al Señor por esa palabra. Él es nuestra propiciación por todo el mundo, que cubre el pecado de la humanidad. Por eso aquel publicano reconoce que es un indigno pecador y que no merece la misericordia de Dios, pero usa una palabra inteligente y sabia, es una oración de 6 palabras. Dios, sé propicio a mi pecador. Reconozco mis pecados. Reconozco que soy indigno, pero por esa sangre preciosa de Jesucristo, por esa sangre que vertía en los sacrificios, sé propicio a mis pecados, ten misericordia. La Biblia dice en el Salmo 51 que un corazón contrito y humillado no desprecia al Señor, pero una actitud arrogante, una actitud de orgullo, Dios lo mantiene lejos. Por eso dice el proverbio, que actividad de ojos y orgullo del corazón y pensamiento de impío son pecados. Lo dice el proverbista. Pero qué bueno que en su misericordia el Señor hace una conclusión, y cuando termina su parábola
Quizás todos están expectando, mirando cuál será la conclusión del Señor Jesucristo. Y Él concluye de esta manera. Os digo, vamos a leer lo que está aquí. ¿Quién lo dice? ¿Qué pasa en la página? ¿Quién lo dice? ¿Qué pasa en la página? Lo que dice el Señor. ¿Quién lo lee? Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humillare será enaltecido. Amén. Cuando el Señor sacó esa conclusión, me parece que todos se quedaron con la boca abierta y los ojos cuadrados. Ellos están esperando que las credenciales del fariseo, que ayunaba 2 veces, que daba diezmo de todo lo que, e incluso ellos daban diezmo de las cosas que compraban. ¿Sabe por qué? Porque que les decían ellos, por si acaso este dinero que yo estoy usando no lo diezman, yo voy a orar por lo que yo, esto lo dice no la Biblia, pero la historia. Voy a dar diezmo de lo que yo voy a comprar. Si yo voy a gastar 100 pesos en la tienda, daban 10 pesos de diezmo. ¿Aló? No, por lo que están gastando. Miren que donde iba era lo estricto que eran ellos. Ojalá me pareciéramos el fariseo en ese aspecto mucho. Ojalá me pareciéramos mucho el fariseo en ese aspecto. ¿Hello? ¿Dañé el mensaje? Les digo que este salió justificado. Justificado quiere decir vino perdonado. Dios escuchó su oración, hubo arrepentimiento, hubo un genuino buscar de Dios y Dios lo justifica. Justificar sí significa declarado justo, declarado sin culpa, declarado perdonado, declarado que ya no hay nada que pueda a esa persona condenarle. Porque ninguna condenación hay por los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque Jesucristo clavó en la cruz del Calvario el acta de nuestros pecados que no eran contrarias y las recibió públicamente, dando por entendido que los tesoros del diablo y todo potestad antagónica fue destruida en la cruz del Calvario. Todas las potestades, principados, fueron derrotados en la cruz del Calvario. Ese cruz exhibió públicamente. En la cruz del Calvario exhibió la lista de pecados suyo y los míos. Todas sus mentiras, todas sus hipocresías y la mía también. Todo aquello que usted hizo, el Señor la cruz lo clavó. Hizo propiciación por nuestro pecado. Por eso aquel día va a haber sorpresa. Va a haber sorpresa. El fariseo decía que no tenía prácticamente necesidad de nada. Y el Señor le dijo a la iglesia farisea, tú dices que eres rico y no tienes necesidad de nada. Pero aquí que yo te digo que tú eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Por eso te exhorto que compres oro afinado para que seas rico y vestidura blanca para que cubra la desnudez tuya y unja tus ojos con colirio, para que pueda ver la gloria de Dios. ¿Cuánto puede adorarle? Habrá sorpresa aquel día. Muchas personas que usted esperaba ver en el cielo, no la va a ver. Y muchas personas que sí, usted pensaba que iba a ver, no van a estar. Repito, muchas personas que usted esperaba que estuvieran allí, no van a estar allí. Y lo contrario, muchas personas que usted no esperaba que estuvieran allí, allí van a estar. Y usted mismo se va a sorprender de que usted esté allí glorificando y alabando el Rey de Reyes y Señor de Señores en las mansiones celestiales. Por eso, amados hermanos, démosle gloria y honra a nuestro Dios, porque nuestra redención está cerca.